Así que bueno, quiero pedir bueno, hoy José que está allí, quiero pedirle que nos ayude con la oración. Vamos a comenzar con una oración y José nos va a ayudar hoy. José también es de la iglesia allá de Palermo, anciano, ¿no? De la iglesia de Palermo. Está en mute, José. José, el micrófono. El micrófono está apagado. Sí, está apagado, ahora sí. Entendemos ¿Me lo escuchan? por lo Sí. de anciano. Sí, Sí, señor. señor. Gracias. Gracias, muy amable. Oremos. Eterno Dios, gracias te damos por este día más que tú nos has regalado de vida, salud y licencia. Te agradecemos, Padre Eterno, por este grupo, muy especialmente por las personas que lo están dirigiendo, por Camilo, Padre Eterno, para que tú le des luz por medio de su Espíritu Santo, para que pueda darnos a entender, repasar algunas cosas que hayamos pasado por alto, aprender muchas cosas que no sepamos, Padre Eterno, pero te pedimos sobre todo que en cada corazón, en cada alma, Padre Eterno, en cada pensamiento que podamos tener en esta noche, Padre Eterno, sea dirigido por tu Espíritu Santo. Gracias por tus bendiciones. Permite que muchos se puedan conectar a través de esta transmisión y te pedimos tu bendición, Padre Eterno. En el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos también a Claudia y Luz Marina que se sumaron. Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio. Yo no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que hasta el momento, mire, ya llevamos 5 sesiones en las que hemos estudiado de manera profunda el Apocalipsis. Es decir, hay muchas cosas que hemos conocido, que el Apocalipsis nos ha mostrado, y yo lo que he visto no ha sido solamente bestias y símbolos extraños. Yo he visto el amor de Cristo en cada una de las veces que nos hemos encontrado. No sé, por ejemplo, la última vez, si recuerdan, la iglesia de Esmirna, vimos varias características de la iglesia de Esmirna que tienen que ver con nosotros, ¿sí? Hemos visto características en la iglesia de Éfeso que tienen que ver con nosotros. Hemos visto cómo a través de cómo se muestra Jesús en el Apocalipsis, vemos una esperanza para nuestra vida. Así que el Apocalipsis, yo me estoy dando cuenta, y ustedes también que lo ven, vienen estudiando conmigo, pues que Jesús se encuentra revelado completamente allí y que quiere que hayan cambios en nuestra vida. Sí, muchas veces, y lo hablábamos tal vez esta semana, confundimos la profecía, confundimos el libro del Apocalipsis con un libro que simplemente tiene que ser estudiado como se estudiarían las matemáticas o como se estudiarían, digamos, ciencias exactas, pero dense cuenta que la Biblia no se estudia así y que la profecía trae para nosotros esperanza. Si usted sale de aquí sin ninguna esperanza, no tiene sentido que estudie la Biblia. Vamos entonces a comenzar con este estudio. Hoy adivinen qué iglesia es la que tenemos, qué iglesia es la que seguía. Esmirna. Esmirna fue la que vimos la última vez, Ah, no. Pérgamo. ¿cierto? Pérgamo, perdón. Entonces, estudiamos las últimas veces en cuanto a la iglesia de Éfeso, recuerden, una iglesia que era la iglesia, ¿cómo se le llamaba la iglesia de Éfeso? La primera que estudiamos. ¿La iglesia qué? La iglesia apostólica. La iglesia apostólica, muchas gracias. La iglesia que compartió el evangelio de Cristo, una iglesia que expandió el evangelio por todo el imperio romano, donde miles y miles de paganos abandonaron el paganismo y se unieron a las filas de la iglesia cristiana. Y pues claro, esto alarmó a Satanás. Cuando hay crecimiento en una iglesia, cuando hay personas que siguen a Jesús, esto alarma a Satanás, ¿sí? Pero cuando el crecimiento, miren, alarma a Satanás cuando el crecimiento es de un arduo trabajo como el que tenía la iglesia de Éfeso. Tal vez hay lugares de donde puede crecer mucho la iglesia, pero donde no existen las características de la iglesia de Éfeso. Recuérdenlas, un arduo trabajo en la obra misionera. Tenían todo en común, muchas de las cosas que hacían, pero esa iglesia creció y eso hizo que... Tertulia bíblica. Eso hizo que Satanás se alarmara. ¿Ok? Entonces Satanás enseguida, y en la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, dijo, bueno, yo voy a acabar con el crecimiento de la iglesia. Eso no puede seguir pasando, no puede seguir que la iglesia tenga que seguir creciendo. Satanás siempre con sus planes, hoy vamos a analizarlos un poco más. Entonces lo que hizo fue levantar una terrible persecución en la iglesia de Esmirna. Muy bien, sí, señor Willy. Una terrible persecución en contra de la iglesia. Muchos mártires de la fe murieron, pero entre más se perseguía a la iglesia, el evangelio crecía más. Ojalá eso nos pasara también a nosotros. Entre más fuéramos perseguidos, entonces también el evangelio creciera más.
Decía Tertuliano, que era uno de los escritores de la época, que la sangre de los cristianos en esa época fue como ¿qué? Abono, Como semilla. semilla, muy bien. Fue como abono, fue como semilla, porque cada vez que uno moría, se convertían muchos más. Eso quiere decir que una vez más el plan de Satanás, ¿qué pasó? Salió mal el plan de Satanás. Porque cada vez que la perseguía, entonces crecía mucho más. Pero bueno, Satanás no se puede quedar claro, no se puede quedar quieto. Y dense cuenta, de Satanás nos tiene estudiados durante toda la época de la historia humana. Satanás nos ha estudiado claramente y sabe cuáles son nuestras debilidades y cuáles son los mejores planes que puede ejecutar. Nos lleva muchos años, por eso nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo porque Él es la única solución que tenemos. Satanás dijo entonces ahora en la tercera iglesia, que es la que veremos, en la que veremos hoy, dijo a la iglesia de Pérgamo, bueno, vamos a ejecutar un plan B. Si no puedes contra tu enemigo, únetele. Y esa estrategia sí que ha funcionado. Esa estrategia funciona todavía hasta hoy. Vamos a darnos cuenta qué características nosotros tenemos de la iglesia de Pérgamo, perdón. En vez de perseguir a la iglesia, entonces ahora lo que hace Satanás es decirle al imperio que la favorezca. Y entonces infiltra el paganismo dentro de la iglesia hasta corromperla. Eso fue lo que hizo Satanás. Infiltrar el paganismo hasta corromper la iglesia. Entonces vamos a ir al pasaje para detallar algunos aspectos principales. Apocalipsis 2, desde los versículos 12 al 17, es un mensaje más largo que las otras iglesias normalmente, tiene un poquito más de versículos. Va desde el 12 al 17, 5 versículos allí. Y vamos a leer el versículo 12 primero. Vamos a ir leyendo del 12 al 17. No sé quién lo tiene. El que lo tiene, yo le voy a pedir también que eso, gracias, Glory. Bueno, va a Glory el 12, después Dieguiño el 13 y otra persona entonces va leyendo el 14. Vamos con el 12 primero allí, Glory, muchas gracias. Estás en mute, sí, sí, sí. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice. Esto es grandioso de verdad como el Señor escribe, como el Señor permite que el profeta escriba, como ya vimos en esa cadena. Es grandioso lo que se escribe, porque dijimos que Jesús se muestra en cada iglesia como ¿qué? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Él se muestra como qué? Una espada aguda de dos filos. Espada. No, pero mi pregunta es, ¿Él se muestra en cada iglesia como qué? Esto es muy Como el importante. autor de un mensaje. Como el testigo fiel, verdadero. Él se muestra en cada iglesia como la solución de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si Jesús está mostrando como el que tiene la espada aguda de 2 filos, quiere decir que en algún momento más adelante, cuando lo estudiemos más profundamente, esta va a ser la solución de la iglesia. Y tiene que ver con el problema de la iglesia. La iglesia tiene un problema y el problema tiene que ver con la espada aguda de 2 filos, pero él se muestra como la solución para ese problema que tendría la iglesia. Entonces, recuerden ustedes, y lo vamos a ver más adelante, el que está hablando es ¿quién? Jesús. Y Jesús tiene la espada de 2 filos que vimos que, ¿se acuerdan que también dedicamos un tiempo amplio en los primeros estudios para hablar de la espada? Sí. ¿Qué hablamos en torno a la espada, Gloria, por ejemplo? Ay, Cami. Espérenme. No importa si no se sabe, es decir, ¿se acuerdan que lo que hablamos es que él se muestra como la espada? ¿Qué es la espada, primero que todo? ¿No es la palabra? La Es la palabra de palabra Dios, ¿Se la acuerdan Biblia. de hecho, siempre que hay unos pasajes en donde se relacionan los ojos de Dios con la espada, es decir, con los ojos de Dios que son de fuego, Él mira el pecado, ¿sí? Y con la espada, Él saca el pecado. Por eso dice Pablo que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia con el Espíritu Santo, realmente la espada hace efecto en nuestra vida, ¿sí? Entonces, lo que él se está mostrando aquí como la solución a todos nuestros problemas tiene que ver como Jesús, como la palabra, Jesús como esa espada. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, Jesús se muestra como la solución para un pueblo que va a ser confundido, porque la iglesia de Pérgamo es una iglesia que va a ser confundida, es una mezcla de paganismo con el cristianismo, es una mezcla donde se permea el paganismo, pues la solución para la iglesia debe ser ¿qué? La espada. Es decir,
volver a la Biblia, pero dense cuenta que aquí habla de la espada como teniendo vida, por eso se llama la espada del Espíritu, porque tiene vida. La espada sola no puede hacer nada, es decir, si yo tomo el libro, este libro solo, si yo tomo la Biblia solamente, y si yo no lo hago con el Espíritu Santo, pues la espada no tiene efecto, ¿sí? Entonces ahí entendemos muchas personas que nos han dicho a nosotros, es que yo llevo 20 años estudiando la Biblia, me la he leído 50 veces, pero muchas veces esa persona dice, yo la he leído, pero la he leído como un libro de texto solo, y entonces no ha hecho cambio en mi vida. Si yo he leído la Biblia y no he hecho cambio en mi vida, no tiene sentido. Por ende, Jesús se está mostrando otra vez como la espada, el que tiene la espada de dos filos, el antiguo. Por eso hace referencia a que la palabra como tal o el mensaje tiene que llegar hasta los huesos, hasta los tuétanos, dice. Sí, que la espada tiene que partirlo completamente uno por dentro para que verdaderamente lo toque a uno. Lástima, Dieguiño, que no estuvieron en los primeros temas, porque definitivamente hablamos de la espada de manera profunda. Y es eso, miren, hay dos funciones de la espada. La espada puede, si yo lo permito, a través del Espíritu Santo, entrar, extirpar el pecado y hacer la cirugía. A veces duele, decíamos, ¿sí? Pero también la espada, si yo no me dejo hacer la cirugía, la espada al final, dice Apocalipsis 19, que Jesús va a venir y va a matar a los impíos con la espada de su boca. Es decir, la espada funciona de dos maneras. Si yo dejo que la espada entre en mí, va a ser el cambio. Si yo no dejo que la espada entre en mí, al final, esa espada misma me va a destruir, ¿sí? Lo mismo pasa con Cristo, cuando se compara con la roca. Cristo es la roca, ¿sí? Si yo caigo sobre la roca, entonces mi vida cambia. Pero si la roca que al final viene cae sobre mí, me va a destruir. Es el mismo aspecto que tiene la espada. Entonces, Jesús se muestra como la solución. Ahorita hablaremos más del tema, pero sí quería mostrar cómo este mensaje tiene vida, ¿no? Me está diciendo Jesús que para una iglesia que va a ser confundida, pues la única esperanza que tiene una iglesia confundida, ¿cuál es? Cimentarse en la palabra de Dios. No sé si ustedes recuerdan Apocalipsis 12, por ejemplo, una mujer que está parada sobre ¿qué? ¿Recuerdan Apocalipsis 12? ¿Una mujer parada sobre qué? Una mujer parada sobre la luna. Sobre la luna bajo sus pies. La luna representa la palabra también, dense cuenta. La iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra. Si una iglesia no está fundamentada en la palabra, pues le pasa lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo. Se va a confundir y se va a corromper. Sigamos leyendo, versículo 13, Diego. Ahora sí. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Entonces, esta es una iglesia donde está el trono de Satanás, vamos a darnos cuenta de eso, y donde ni siquiera dice en días de Antipas, o más bien no negó la fe, tenía unas cosas buenas que retenía el nombre y no negaba la fe, ni siquiera en los días de Antipas, ahorita vamos a hablar de Antipas, que fue muerto entre nosotros, versículo 14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Un segundo. ¿Sí? Miren lo que dice interesante, ¿se acuerdan? La iglesia de Éfeso rechazó la doctrina de los nicolaitas, pero Pérgamo retiene la doctrina. Hay diferencias aquí. ¿Sí? Pérgamo retiene la doctrina. Versículo 16 y 17 de una vez. Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Bueno, definitivamente un mensaje largo, pero vamos a estudiar este mensaje parte por parte y así vamos a obtener claridad para nuestras vidas y claridad también del mensaje. Como siempre, hablemos de la ciudad de Pérgamo, del contexto de Pérgamo, la ciudad donde se desarrollaba esto. La ciudad de Pérgamo quedaba en un cerro alto, ¿sí? En un cerro alto y escarpado. No sé si entienden lo que significa escarpado. Es decir, tenía unas pendientes muy pronunciadas. Era un lugar alto con pendientes muy pronunciadas. La roca sobre la cual ella se encontraba, esa ciudad se levantaba a unos 300 metros de altura. Así era. Y estaba por encima de un valle verde y fértil. Es decir, era una ciudad, la ciudad perdida, digámoslo así, arriba de una montaña y alrededor entonces había un valle verde y fértil. Ahora, tenía 3 lados de ese monte elevado que eran perpendiculares, es decir, eran precipicios, eran esos lugares, se levantaban de una manera recta, menos uno de los lados, es decir, había un lado donde había un camino empinado y angosto que llevaba a la cima del monte. ¿Me entendieron más o menos cómo era? Entonces era como si hubiese una montaña grande donde había solamente precipicios y solamente tenía una entrada. Una entrada que era empinada y además el camino era ¿cómo? Era corto. Los habitantes podían fortificar y proteger y también cuidar fácilmente la ciudad porque como solo había un camino para entrar, pues solo tenían que preocuparse por ese camino si lo tenían que cuidar. Así que los habitantes consideraban a la ciudad como una fortaleza inexpugnable. Eso era esa ciudad, una fortaleza inexpugnable. La única forma de que podía caer era por traición, por alguna astucia de alguna persona allí, o así como cayó la antigua ciudad de Troya. ¿Se acuerdan el famoso caballo de Troya? La única manera era como una artimaña de ese tipo, es decir, por ejemplo, que el caballo entraron todos dentro del caballo y entonces así pudieron conquistar a Troya. Era la única manera que se podía. Entonces era una ciudad casi inexpugnable. El nombre de esta iglesia pues encaja perfectamente con las características de la ciudad. La palabra Pérgamo, ¿alguien sabe qué significa la palabra Pérgamo? La palabra Pérgamo significa precisamente lo que les acabo de contar, altura o elevación, ¿sí? La palabra Pérgamo significa altura o elevación. El nombre también se relaciona con la palabra gamos. La última palabra es gamos, Pérgamos, ¿cierto? Que significa matrimonio. Durante este periodo, precisamente, la iglesia se casó con el Estado. Se unió en un matrimonio con el poder civil y se llenó de prácticas paganas. Satanás tuvo éxito en arruinar la iglesia por un enemigo externo. No vino por un enemigo, no fue por un enemigo externo, sino más bien por un enemigo interno. Así el caballo de Troya, grábenselo. Lo que Satanás no pudo lograr por medio de la persecución durante la iglesia de Esmirna, ahora lo logró ¿cómo? Infiltrando la iglesia durante el periodo de Pérgamo. Así fue que lo logró hacer. Pérgamo era el centro universitario de Asia Occidental. Miren, por ejemplo, personajes como Homero, personajes como Heródoto, estudiaron y escribieron allí en Pérgamo. Había en la ciudad también una gran biblioteca que contenía más de 200,000 libros. La única que la sobrepasaba era la biblioteca de Alejandría, que era la más conocida en el momento, pero la segunda después de Alejandría era precisamente la biblioteca que quedaba ¿en dónde? En Pérgamo, ¿sí? El templo que tenían allí, tenían un templo, y era el templo al dios Zeus. Se encontraba allí y estaba dedicado a un dios que tenían, ¿cierto? Que se llamaba Asclepius. Asclepius es el dios serpiente, ¿sí? Entonces había un templo a Zeus y en ese templo estaba dedicado a Asclepius, que era el dios serpiente. Miren que hubo unas excavaciones. En 1871, los arqueólogos descubrieron que el altar de Zeus que estaba allí tenía una inscripción. Y la inscripción del altar de Zeus decía, la inscripción del altar de Zeus decía Zeus Soter. Eso decía. ¿Qué significa? ¿Saben qué significa Soter? La palabra Soter, hay muchos personajes en la antigüedad que tenían ese nombre, Soter. Zeus Soter significa Zeus Salvador o Zeus el Salvador. Esa era la inscripción que se tenía.
Al dios serpiente, que ya les dije que se llamaba como, difícil el nombre, Asclepius, el dios serpiente también se le llamaba el gran médico, así se le llamaba. ¿Cómo se le llamaba? El gran médico. En el templo normalmente se guardaba y se adoraba una serpiente viva. Se adoraba una serpiente viva. Se ha encontrado muchas monedas de esa época en la ciudad de Pérgamo, y en un lado de la moneda se encuentra siempre una serpiente enrollada en una vara. ¿Semejante a qué? ¿Alguien tiene una idea a qué se parece hoy en día una serpiente enrollada en una vara? En el Al tiempo signo de la cuando... medicina. A la medicina. Signo de la medicina. Al símbolo de los médicos. Se llama el bastón de Esculapio. Ahí está, mira, Asclepius. ¿Cómo se llama el bastón de? Por favor, retire su tarjeta. Por favor, retire su Esculapius. El bastón de Esculapio, el bastón de Esculapio. Y que retiren la tarjeta porque si no le queda en el cajero. Bueno, entonces se llamaba de esa manera. El dinero principalmente. ¿Ok? Entonces, ese era el dios principal y precisamente... Por favor, retire su tarjeta. Willy, favor, cierra el micrófono, porfa. Ya lo silencié, ya. Saqué mucha plata para ahorita, Will. Entonces, lo que les decía, entonces, en esas excavaciones, pues encontraron que uno de los dioses principales, pues era el dios serpiente, que también se le llamaba el gran médico, y que normalmente el símbolo que tenía era esa vara, y donde estaba enrollada una serpiente. De allí viene precisamente ese logo que simboliza la profesión de la medicina, ¿sí? El Capitolio de los dioses estaba en Pérgamo, ¿sí? El primer templo de culto imperial se construyó allí en honor al emperador César Augusto. Es decir, en Pérgamo se construyó un templo y ese templo también fue dedicado a César Augusto. En la época de Domiciano, ¿se acuerdan que hablamos de Domiciano la vez pasada? Sí. ¿Quién fue Domiciano? ¿Quién me dice quién fue Domiciano? Ay, los coches. Domiciano, ¿recuerdan? El mayor perseguidor de la iglesia. Precisamente el periodo de mayor persecución de la iglesia estuvo en tiempos de Domiciano. Así que en la época de Domiciano, a fines precisamente del primer siglo, se le rendía culto a la divinidad del emperador, como también habíamos hablado en Esmirna. ¿Se acuerdan que quemaban incienso para adorar al emperador en el templo allí? Eso es lo que se hacía en Pérgamo. Entonces, en Pérgamo también pasa algo interesante. Escuchen esto, que esto vamos a durar algún tiempo hablando de esto. En Pérgamo se originó la adoración al dios Mitra. ¿Han escuchado hablar del dios Mitra? No. ¿No? El dios Mitra es el mismo dios. ¿Cómo se conoce? Sol. Sol, ¿quién lo dijo por allí? Gracias. Dios Mitra. Johan. Johanna, muchas gracias. El dios Mitra es el mismo dios Sol. Esta religión, el mitraísmo, tenía allí su sede en un grupo de sacerdotes paganos que se habían fugado de Babilonia a Pérgamo. Es decir, ¿cómo llegó la adoración al dios Sol Mitra? Básicamente porque algunos se fugaron desde Pérgamo, desde Babilonia, perdón, a la ciudad de Pérgamo. Así llegó la adoración al dios Sol en la ciudad de Pérgamo. En el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y el gorro del Papa no le llaman Mitra también, ¿no? El gorro, el sombrero del Papa. El sombrero, sí. La tiara. Sí, la tiara. No es pensé que era una Mitra también. Ahora, en el libro de Apocalipsis, Satanás es la serpiente antigua, ¿se acuerdan? Los habitantes de Pérgamo entonces le rendían culto a Satanás, porque si estaban rindiéndole culto a la serpiente, básicamente era porque le estaban rindiendo culto a Satanás. Y la Biblia nos dice que en Pérgamo estaba, ¿qué? Lo leímos, el trono de Satanás. Es decir, allí, en esa ciudad, en una ciudad que era pagana, se encontraba donde Satanás moraba. ¿Por qué? En la figura de sus dioses, allí estaba Satanás. Interesante que todo lo que tiene que ver con Satanás se relaciona aquí con la serpiente. Pérgamo es el eslabón que une a la Babilonia antigua con la Roma pagana y con la Roma papal. Oigan esto lo que estoy diciendo. Pérgamo es tan importante en la historia que ustedes me dicen de dónde vienen las costumbres paganas que hoy tiene la Roma papal. Pues básicamente Pérgamo fue el eslabón que unió las costumbres de Babilonia con las costumbres que hoy en día tenemos en la iglesia, ¿cierto? Cami, ¿puedo hacer una pregunta ahí como un paréntesis? Listo. Puedo, digamos,
sea, por ejemplo, estamos hablando de que, sí, ellos rendían culto a una serpiente, ¿sí? Y entonces decimos que está relacionada con Satanás. ¿Por qué Sí. cuando estuvo ese pueblo enfermo y pusieron una culebra, una serpiente en un bastón, todo el que mirara de la serpiente se sanaba? ¿Por qué entonces se tomó para bien la serpiente? Esa es una buena pregunta y de hecho hay muchas partes en la Biblia donde habla del asunto. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Cómo Jesús pudo salvarnos a nosotros del pecado? Muriendo en la Muriendo cruz. en la Por cruz. la cruz, muriendo en la cruz. Haciéndose pecado, ¿sí? Jesús se hizo pecado para salvarnos del pecado. ¿Qué representa ese símbolo de la cruz? Que básicamente es Jesús haciéndose pecado. La serpiente es un símbolo del pecado, pero Jesús fue el que se hizo pecado por nosotros. Y por eso cada vez que ellos miraban a la serpiente, estaban recordando la profecía que Dios había dicho en la antigüedad allí, que iba a pisar la cabeza de la serpiente más adelante, pero Jesús venció a la serpiente haciéndose también el pecado. De hecho, el libro de Isaías, el capítulo que nosotros conocemos del capítulo 53, dice que nosotros lo vimos a Jesús como azotado de Dios. Dice que Él recibió el pecado de todos nosotros. Por nosotros se hizo pecado. Recuerdan que en la cruz Él gritó unas palabras. Dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Se sintió separado del Padre. Eso quiere decir que Él se hizo pecado. Literalmente se hizo pecado. Todo el pecado cayó sobre Él para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que era simplemente un símbolo que en ese momento se utilizó para decir que Él se hizo pecado por nosotros y cuando miramos a Jesús, entonces nosotros dejamos nuestros pecados allí en Él. ¿Sí? Pero aquí, en el caso que nosotros estamos refiriendo, estamos hablando precisamente ahora de un Dios que no es Jesús. Estamos hablando de Zeus, estamos hablando de Asclepius, estamos hablando de un Dios que adoraban los paganos con algunos ritos de esos paganos que también le llamaban el gran médico como una blasfemia, de hecho, ¿cierto? Y ese era el lugar donde moraba básicamente Satanás. Precisamente por eso lo llama de esa manera. Por eso hablan los símbolos de serpiente allí. O sea que lo que se puede pensar es que es lo que ha pasado siempre, ¿no? Que Satanás ha querido siempre hacer la parte falsa de la moneda verdadera. Porque o sea, si en el momento que el Señor Jesús se hace pecado y es como el símbolo de lo que decía Diego, en ese momento que había esa culebra que miraban y se sanaban, y ahora lo que está usted refiriendo es como siempre como esa mezcla de poner lo verdadero con lo falso para de una u otra manera como jugar con lo que uno puede creer. No sé. Sí, pero en este caso, literal que estamos hablando, no, porque es al revés. El caso es que Satanás es la serpiente desde el principio que engaña, pero aquí lo que está pasando es que Jesús se hizo pecado, es decir, toma el lugar de todo ese pecado para salvarnos de él mismo. ¿Se acuerdan que también hablamos del Hades? Él tuvo que probar la muerte para vencer la muerte, ¿sí? Jesús se hizo muerte por nosotros o murió por nosotros básicamente para que nosotros tengamos vida. Eso es lo que ofrece Jesús en cada uno de estos símbolos. En este caso, Jesús se hace serpiente para que nosotros, mirando a esa serpiente, es decir, mirando a Jesús en la cruz con nuestros pecados, entonces podamos nosotros reconocer eso y que a través de la fe podamos nosotros cambiar. ¿Sí? Mirando a Jesús en la cruz, cuando nosotros miramos todo lo que sufrió en la cruz por el pecado, entonces nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer nada para eliminar el pecado de nuestras vidas solos. Necesitamos a Jesús, ¿sí? ¿Qué pasaba con los que no miraban a la serpiente? Se perdían, morían. ¿Qué pasa si nosotros hoy no miramos a Jesús en la cruz? Nos morimos. ¿Alguien puede salvarse solo? No. Tenemos que mirar a Jesús en la cruz. Tenemos que mirar a Jesús que Él tomó el pecado. Tenemos que mirar que el pecado es tan grande
que solamente la vida de Jesús podía salvarnos de él. Y eso pues tiene que ver mucho con cuando a veces queremos ganar el cielo con obras, ¿no? No podemos hacer nada nosotros, y óigase bien, nada nosotros, excepto fe, tener fe para salvarnos. Nada podemos hacer. Entonces, los israelitas buscaban mirar hacia todos lados a ver si se podían salvar, pero no había nada que pudieran hacer. Lo único que podían hacer es decir, yo no puedo vencer la serpiente, yo tengo que mirar a la serpiente que venció la serpiente. Tengo que tener fe. Ujú. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Liv. Así que, claro ese punto, ¿sí? Avancemos. Descripción de Jesús. ¿Cómo se presenta Jesús? Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo como aquel que tiene, que dijimos al principio, la espada de ¿qué? De dos filos. Lo dice Apocalipsis 2:12, dice, y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Él dice esto, así se presenta Jesús. ¿Qué dijimos que representaba la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y en nuestros temas nos dimos cuenta que Dios quiere que la espada penetre entonces nuestro corazón y saque de allí el pecado, que haga la cirugía, pero si no permitimos que entonces la espada detecte el pecado, entonces Él se va a encargar de destruirnos como lo dijimos al principio. En el contexto de la iglesia de Pérgamo, la espada era, óigase bien lo que digo, la espada era remedial, mientras que en Apocalipsis 19 será retributiva. Es decir, como se presenta Jesús, se presenta como el remedio, se presenta como la espada aguda de 2 filos, y ese es nuestro remedio. Diferente cuando ustedes leen Apocalipsis 19, que Jesús va a destruir, como dije al principio, con la espada de su boca. ¿Sí entendieron eso? Jesús se está presentando como ¿qué? Como el remedio para la iglesia. ¿Cuál era el remedio para la iglesia de Pérgamo? Jesús. La espada. La espada. ¿Y la espada es qué? Jesús. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿cierto? Movida por el Espíritu. El remedio para una iglesia que está confundida solamente puede hallarse en la Biblia. No sé si es que yo tengo que repetirlo muchas veces porque creo que a veces como iglesia no comprendemos esto. Si no estamos fundamentados en la Biblia, nosotros no podemos vencer al enemigo, ¿sí? No podemos hacerlo, es imposible. No podemos vencer al enemigo. Miren lo que dice Hebreos 4:12 y 13. Explica qué representa la espada. La mayor necesidad de la iglesia de Pérgamo era obedecer la palabra de Dios más que las tradiciones de los hombres. Y la mayor necesidad de la iglesia adventista es obedecer la palabra de Dios más que a las tradiciones de los hombres. Hebreos 4:12 y 13, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si se dan cuenta, este es un versículo poderoso, ¿cierto? Y me río. Es un versículo poderoso. Es un versículo grande. ¿Por qué? Me está diciendo que ¿qué? Que es más cortante que espada de 2 filos. ¿Por qué tiene esta espada de 2 filos? El Nuevo y el Antiguo. Antiguo Testamento. Okay. O sea que es la palabra, pero dense cuenta que dice la palabra de Dios es eficaz, no la palabra, no el libro. El libro es eficaz cuando el libro viene con el Espíritu Santo. Es decir, yo no puedo leer la palabra sin el Espíritu. ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Él es la palabra. La palabra escrita tiene vida cuando nosotros vemos al Espíritu Santo ahí, cuando el Espíritu Santo está unido. Aquí Hebreos está hablando como si fueran una sola cosa. La palabra es viva porque tiene el Espíritu. Así que la palabra puede entrar y dice, ir hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y discierne. La palabra discierne. El Espíritu Santo discierne a través de la palabra los pensamientos y las intenciones. Entonces, básicamente, Jesús se describe como ¿qué? Como el que tiene la espada de 2 filos. Un detalle muy importante porque es el remedio para la iglesia de Esmirna. Vuelvo a preguntarles para ver si nos quedó claro.
¿Cuál es el remedio para la iglesia de Pérgamo? Perdón. Sí, eso iba a decir yo. ¿Cuál es el remedio para la iglesia de Pérgamo? Cristo En la Jesús. comunión con Cristo. ¿Otra vez? Yo digo que el versículo 16 lo dice. La espada. Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ese es el remedio. Arrepiéntete de todas esas malas obras Claro, que estaban claro. llevando a cabo. Pero el La remedio espada como es el tal, remedio. el remedio como tal es Cristo, porque el arrepentirme es la acción que yo debo tomar. Pero no. Cristo es la solución, ¿o no? No, El remedio es la espada, o sea, la Yo lo palabra que de digo, Dios. sí, Cristo es la solución para todo, y esto no lo podemos negar. Cristo es nuestra solución, ¿sí? Pero resulta que Cristo, o la Biblia que nosotros tenemos, es Cristo escrito, ¿sí? Es Cristo escrito. Eso quiere decir que la solución para esta iglesia era estar fundamentadas en la palabra. Esa era la solución para Es esta iglesia. conocer la palabra, claro. Conocer la palabra. Pero sí, pero de todas formas, bueno, hoy no sé, para mí hoy estoy aprendiendo algo y es lo que usted decía al principio, Camilo. Sí. Alguien me contaba en la iglesia que fulana de tal leía todos los años la Biblia y que la llevaba leyendo 40 años. Pero en su carácter no se nota un cambio. Yo puedo leer este libro todos los días de mi vida, pero si yo sigo igual, la estoy leyendo sin un Espíritu Santo. O sea, hoy estoy entendiendo que no es solamente la importancia de yo leer este libro, es la comunión que yo puedo tener y que el Espíritu Santo esté conmigo en la lectura de este libro, porque si no, no es viva ni es eficaz. Correcto. Sencillamente es un manual, hay en cualquier libro. Correcto. Por eso yo vuelvo al mismo versículo. Sí, yo vuelvo al mismo versículo. Así Glorilla no me apoye. No, ¿Sí? no, yo sí le Porque apoyo. dice, O sea, porque es que dice, Diego, mira, no. dice arrepiéntete. Tú puedes leer la Biblia 10,000 veces. Tú puedes leer la Biblia 20,000 veces sin arrepentirte. Claro. Porque es que lo único que lo convence a uno de pecado es Jesús, Es el Espíritu Santo. Correcto. Diego, estamos hablando lo mismo, sino que lo decimos de diferente forma. Satanás se conoce la Biblia de palmo a palmo. ¿Y de qué le sirve? De nada. Correcto, pero dense cuenta que, un segundo, miren, la Biblia se tiene que estudiar con una estructura. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y recuerden que hay un principio aquí en estas iglesias. Jesús se presenta como la solución. En este caso, claro que Jesús es la solución, pero Jesús se presenta en la solución de la espada. No sé si, ahora, si ustedes vuelven a leer Hebreos, ustedes se dan cuenta que él no está hablándole a las personas que leen la Biblia por leerla. Él dice que la espada siempre está ligada al espíritu, ¿sí? Y vuelvo a leerlo porque Diego lo leyó y me gustó eso que leyó porque lo leyó lentamente, pero vuelvo a leerlo simplemente para que ustedes noten cuál es la solución que ustedes encuentran en este versículo. Miren lo que leo. Versículo 12 y 13 de Hebreos 4. Dice, porque la palabra de Dios, ¿sí se dan cuenta? O sea, no puede haber que nosotros desliguemos la palabra de Dios cuando leamos es una cosa, pero para Dios es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene vida en sí misma porque es Jesús, porque es Dios, porque ahí están sus palabras. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes me dicen que hay una persona que lee la Biblia y no capta nada, básicamente es porque la palabra para él no fue viva, ¿sí? Pero aquí, si usted entiende lo que es el concepto de palabra, entonces quiere decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, y la misma palabra, miren, está refiriéndose, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, miren, ¿quién está penetrando realmente? ¿La Biblia? El espíritu. Pero ¿a través de quién? De la palabra. Entonces el espíritu penetra a través de la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra tiene vida solamente cuando está ligada al espíritu. Y claro, la palabra es Jesús, eso no lo podemos negar. Pero ¿de dónde aprendemos de Jesús? De su palabra escrita. Entonces, si vemos a la palabra, en la Biblia. Entonces, la palabra de Dios
es Jesús escrita. Entonces, en ese momento cuando nosotros comprendemos eso, nos damos cuenta que la palabra tiene poder para cambiarnos. No porque las letras tengan poder, sino porque el Espíritu Santo tiene Espíritu poder, Santo. nosotros se lo Ujú. permitimos. ¿Sí? Sí, el Está Espíritu Armando en mute. Santo nos ayuda a grabarlo en el corazón. Sí, exacto. Entonces lo que quiero es notar esto. La estructura del Apocalipsis me está diciendo que Jesús se está presentando como la espada, es decir, como la palabra. La solución Ahora, para la iglesia de Pérgamo era ir a la palabra. Yo no puedo conocer a Jesús si yo no voy a la palabra. Ustedes me dicen, sí, yo puedo hacerlo a través de un atardecer, de las flores, y sí lo puedo hacer, pero básicamente no lo puedo comprender completamente. Necesito ir a la palabra para que me muestre quién es Jesús. ¿Sí? ahora una cosa, la palabra entra tan profundo en nuestro ser que dice que entra hasta la coyuntura, hasta el tuétano, y nos descifra, nos saca de digamos, del mal que tenemos. Por ejemplo, si una persona que dice que mata a la gente, que es un matón, y ahí dice, no matarás, entonces es como si entrara a esa parte de él y le dijera, está haciendo algo mal. Por eso es que dice que entra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de uno. Y por eso es que muchas veces cuando la leemos y nos damos cuenta y nos reflejamos en ella, nos vamos corrigiendo a través de la palabra, ¿no? Exacto. Nos equivocamos cuando decimos que es Jesús. Lo que voy a decir. Nos equivocamos cuando decimos que es Jesús y realmente nuestras vidas no tienen cambio. Jesús no me cambia si yo no comprendo quién es Jesús. ¿Sí me entienden eso? Jesús no me va a cambiar si yo no lo comprendo. Si no lo conozco. Si no lo conozco, necesito hacerlo. Necesito hacer eso para que me cambie. Entonces, básicamente, la solución para la iglesia de Pérgamo era el problema. Primero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué creen que una iglesia está confundida? Que no Porque conoce a conoce Jesús. la palabra. Y les puedo recitar un texto. Mi pueblo se perdió por falta de Conocimiento. conocimiento. O sea que realmente yo me puedo perder porque no conozco a Jesús. ¿Sí? Mi pueblo se perdió por eso. Entonces necesito la palabra para que no esté yo yendo detrás de diferentes vientos de doctrina. Y ese era el problema de Pérgamo. Por eso tenemos que hablarlo en la estructura de la iglesia. La estructura me está diciendo que había un problema. Y Jesús, miren, cómo usa también los escritos. Jesús usa esa estructura para decir yo soy la solución. Claro, yo soy Jesús la solución, ahora soy Jesús en forma de palabra a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, hablemos, esto quedó claro, ¿cierto? No quería, de hecho no deberíamos habernos parado tanto ahí, pero estuvo bien porque creo que eso nos el trono de Satanás, Apocalipsis 12, Apocalipsis 2, versículo 13. Miren, ¿qué es lo que dice al principio? 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás. Hasta ahí. Bien. Esa partecita es la que vamos a analizar. Yo conozco tus obras y donde moras. ¿Dónde creen que moran? Dice que en la silla de Satanás. Ah, entonces esta iglesia mora en donde está el trono de Satanás. El nombre Pérgamo, ¿qué dijimos que significaba? Altura o elevación. Altura o elevación. Quedaba en un monte elevado. Vamos a notar que Satanás, ¿se acuerdan? Le ofreció, vamos a notar en la historia, digamos en la aplicación de la iglesia de Pérgamo, que Satanás le ofreció al obispo de la iglesia de Pérgamo que él reinara sobre los poderes civiles del mundo. Es decir, Satanás le ofreció a la iglesia, al obispo de la iglesia de Pérgamo, que él reinara sobre los poderes del mundo. ¿Recuerdan ustedes algo similar que sucedió con Jesús? Sí, cuando lo llevó a un lugar alto. Exacto, Jesús fue llevado allí. Y de ese La tentación en el desierto. Muy bien, a la tentación. ¿Fue llevado a un lugar cómo? Alto. Alto. Ay, dense cuenta, miren, no hay ninguna casualidad en lo que estamos estudiando. Pérgamo quedaba en un lugar alto, Jesús fue llevado a un lugar alto. Y le mostró Satanás, ¿qué le mostró Satanás a Jesús? Todos los reinos. Todo el mundo, todas las ciudades, todo. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todos estos reinos si tan solo te arrodillas y me adoras por un momentito, ¿cierto? Satanás le ofreció a Jesús reinar sobre todos los reinos del mundo y Jesús aceptó el ofrecimiento. No. No, Jesús lo rechazó. Pero en esta iglesia, en la iglesia de Pérgamo,
Sí, Aceptaron. Satanás le ofreció al líder de la iglesia la posibilidad de reinar sobre los reinos de la tierra. Y dense ¿Quién cuenta, era el líder, Camilo? entonces el líder de la iglesia, vamos a darnos cuenta que tiene que ver allí con el obispo o el papado allí. Pero Camilo, eso es lo mismo que cuando fue Alejandro Magno el que puso como esa posibilidad ahí, ¿no? No, todavía no. Ya vamos a hablar de eso, tranquilo. No se preocupe. Camilo, una anotación a eso es que vemos que en la mayoría de las ciudades del mundo, siempre en la montaña hay una iglesia católica. Siempre habiendo una iglesia católica, porque es que ahí es donde se adora a Satanás. Así es, muy bien, muy buena anotación, ¿cierto? Esta iglesia, ¿sí? Ok. Esta iglesia, entonces, básicamente hizo lo mismo allí. Se subió a un lugar alto y Satanás le ofreció al líder de esta iglesia, que es el obispo de Roma, básicamente, la posibilidad de reinar sobre los reinos de la tierra. Recuerden, esta iglesia es la mezcla del paganismo con el cristianismo. Así que ahí es donde se le ofreció la oportunidad de que haya un poder que pueda levantar un reino en esta tierra. ¿Desde dónde viene la idea? ¿Se acuerdan? De Nimrod, allí cuando se subió allá en lo alto y dijo, entonces yo voy a reinar para que ya no haya más un diluvio. La idea viene de Babilonia y vamos a notar eso. Es la misma idea que tiene la iglesia de Pérgamo. Aquí es donde encontramos el centro del asunto. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 49. Y aquí le respondo la pregunta tal vez a Livni. Dice, así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicerregente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, es decir, la Biblia, Satanás hizo lo que quiso. ¿Sí se dan cuenta? Está resumiendo lo que estamos diciendo hasta aquí. Vuelvo a repetir. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicerregente de Dios en la tierra, dotado de la autoridad sobre la iglesia y el Estado, una vez suprimido lo que descubría el error. ¿Qué era lo que descubría el error? La Biblia. Satanás, entonces, cuando se suprimió lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. ¿Sí? Ahora, hablemos precisamente de cómo pasa la transferencia del trono de Satanás. Es decir, cómo se transfiere el trono de Satanás, que inicialmente podríamos hablar que estaba en Babilonia, ahora se transfiere a la iglesia de Pérgamo. Mire, vamos a hablar de eso, que es bastante interesante. Cuando yo lo estudiaba, me sorprende, porque es que aquí podemos unir muchos más cabos con lo que hemos estudiado en todas las veces aquí. Para entender la importancia de la iglesia de Pérgamo simbólica, ojo que ya no estamos hablando del contexto, ya hablamos del contexto, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo simbólica. La iglesia de Pérgamo simbólica va desde el año, ¿desde qué año creen que comienza? Pérgamo. Como 64 antes de Cristo, creo. No, señor, repitamos No, las 313, siguientes iglesias. ¿Sí? del 313 al 538. Muy bien, la iglesia de Pérgamo al 313 al 538. Recuerden, nosotros estudiamos la iglesia de Éfeso, que iba del 31 hasta Al el 100. 100. Después estudiamos la iglesia de Esmirna, Esmirna, que va del desde el 100 al 100 al 313. 313, la persecución. Y ahora estamos hablando de la iglesia de Pérgamo, que va desde el 313 hasta el 538. Entonces, estamos estudiando la parte simbólica, la Pérgamo simbólica. Entonces, vuelvo a repetir. Para entender la importancia de la Pérgamo simbólica, en el historia de la iglesia necesitamos regresar a la época de Babilonia y Nabucodonosor. ¿Sí? El objetivo del rey Nabucodonosor, ¿cuál era? Ser el rey mundial. Exacto, tener el control del mundo total. El objetivo del rey Nabucodonosor era restablecer el reino babilónico como existió en la Torre de Babel. Eso era lo que quería hacer Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Él dijo, yo construyo una estatua toda de oro porque es que ese es mi reino es el mundo. Y yo, no es esta la Babilonia No que yo se va digo. a hacer solo la cabeza, sino todo el cuerpo. Entonces, la Babilonia de Nabucodonosor tenía también un sistema religioso. ¿Se acuerdan cómo era el sistema religioso de Babilonia? Díganme algunas clases de ese sistema religioso. Lo dice Idólatras, Que era politeísta, ¿no? politeístas e idólatras. Pero lo que quiero decir es que estaba dirigido por magos, por astrólogos y por adivinos. Magos, astrólogos, adivinos. Y dirigían falsos profetas. Unos falsos Sabios. sacerdotes. Sí, cuando mandó llamar a todos esos, sí. ¿Se acuerdan? Astrólogos, magos. Lo que mejor se conoce como caldeos.
Los caldeos, muchas gracias. Los caldeos eran allí los que estaban en la clase. Claro que habían varias clases en eso, ¿no? Los caldeos eran, por decir, los sabios, y dentro de los caldeos estaban los magos, los astrólogos, los adivinos, y ellos eran los que dirigían la falsa religión del imperio. Como ustedes lo dijeron, lo pueden leer en Daniel 2:2. Como vemos en el libro de Daniel, estos líderes religiosos, es decir, los magos, los astrólogos, los adivinos, ¿eran tolerantes o eran intolerantes? Yo diría que eran tolerantes. ¿Ustedes creen que eran tolerantes? No. Eran intolerantes, no toleraban que otra persona creyera algo distinto a ellos. Exacto. Ah, ¿Y qué hacían? O que tuviese Perseguían. más conocimiento. Exacto. ¿Cierto? Y perseguían a los que no estaban de acuerdo con su religión. Lo vemos en el libro de Daniel. Miren, la envidia que sintieron por Daniel, ¿no? Y cuántas veces no le tocó ir a Daniel y también a sus amigos allí a pasar algunas pruebas precisamente por la intolerancia de la religión. De hecho, Camilo, Ajá. una cosa, si ustedes recuerdan en el libro de Daniel menciona que al principio cuando Daniel fue allá a Babilonia, cuando lo llevaron por el cautiverio, trataron de inculcarle el sistema religioso y educativo de Babilonia, prácticamente haciendo que olvidara su estatus como judío y prácticamente insertándolo en esa cultura y en esa religión. Exacto. Así que ¿dónde moraba inicialmente Satanás? Miren, dense cuenta. Inicialmente allí en Babilonia, con toda esa historia, allí en la Torre de Babel. Llegó a Babilonia porque allí estaba el sistema religioso que engañaba al mundo, ¿sí? Y vemos que el sistema religioso se basaba en unos personajes que eran intolerantes y que perseguían a los que no estaban de acuerdo con su religión. Ahora, ¿qué pasó con Babilonia? ¿Quién llegó después de Babilonia? Los medos y los persas. Los medos. Persia. ¿Cierto? Los medos. Lo leímos esta semana. Los medos y ¿Recuerdan los que esta persas. semana hablamos de un personaje? ¿Se acuerdan? En la lección hablamos de un personaje la semana que pasó. ¿De cuál personaje? Ciro. Ciro, ¿cierto? Entonces, mire, cuando Ciro el Grande venció a Babilonia y se posicionó del reino, las cosas cambiaron. Ciro ahora ya practicaba, o los medopersas practicaban una religión que era monoteísta. ¿Sí sabían eso? La religión que practicaban los persas era monoteísta. Adoraban solo a un dios, no quiere decir que fuera el dios correcto, pero adoraban a un dios. ¿Cómo se llamaba el dios de los persas? ¿Alguien sabe? Muchas gracias. Zoroastro, el zoroastrismo. Ciro practicaba esta religión y adoraba a Zoroastro. Y era tolerante a todas las religiones conociendo, y les concedía plena libertad. De hecho, en tiempos de los medos y los persas fue cuando los israelitas pudieron volver a su pueblo, porque él era tolerante. Los persas eran tolerantes con la religión. Ahora, cuando Ciro conquistó Babilonia, el sumo pontífice de los misterios caldeos, es decir, el sumo sacerdote de Babilonia y los sacerdotes que enseñaban las falsas religiones, la falsa religión de Babilonia, huyeron y establecieron su nueva sede. Adivinen en dónde. Roma. No. Pérgamo. ¿En dónde? Lo dijo Jason. Gracias. En Pérgamo. Pérgamo. Esto es la historia lo declara, ¿sí? Ustedes pueden leer en la documentación. Ciro conquistó Babilonia y todos los sacerdotes de Babilonia, o muchos de los sacerdotes de Babilonia, se fueron a enseñar la religión babilonia a Pérgamo, a Asia Mayor. En Pérgamo era ahora donde estaban los sacerdotes de Babilonia. ¿Se dan cuenta cómo se transfirió el trono de Satanás? Estaba en Babilonia y de Babilonia ahora pasó a Pérgamo. A Pérgamo, en Camilo, Asia una Menor. pregunta suelta. Sí, señor. De casualidad, la ciudad de Pérgamo en antaño, ¿actualmente dónde se ubica el Vaticano o es simple coincidencia? No. Sí, eso sí no. Es Asia Menor. Asia Menor. Entonces podemos hablar que estamos hablando de Turquía actualmente. Por los lados de la India. Allá donde Livni fue a conocer. En Turquía, ¿cierto? Entonces, en el año 520, también, antes de Cristo, ¿ustedes recuerdan también a Darío? Sí. También lo hemos estudiado. Darío era un rey de dónde? Darío primero era el rey de dónde? de Persia. También de Persia, muchas Media. gracias. Miren lo que Media. hizo Darío. Pues sí, había un Darío Medo, pero este era el Darío Persa. 520 es Darío Persa. Darío primero era Darío Persa. Darío Persa mató a un gran número de sacerdotes de la religión politeísta que habían quedado en el reino de Medo Persia. Pero
escaparon o huyeron a Pérgamo en Asia unos cuantos, y allí entonces continuaron propagando la falsa religión de Babilonia. La religión pagana y politeísta de los sacerdotes babilonios era básicamente incompatible con la religión monoteísta del zoroastrismo, ¿sí? Zoroastro y la religión babilónica iban en contra, y por eso entonces los persas trataron de eliminar a estos sacerdotes, pero estos sacerdotes se fueron, y cuando huyeron, pues huyeron a Pérgamo. Miren, en el año 482, otro rey persa muy conocido para los adventistas, Artajerjes. Artajerjes masacró a otro grupo de sacerdotes babilónicos que habían permanecido en Persia después de la primera masacre, ¿sí? Entonces, Artajerjes destruyó los dioses de ellos y derritió la gran imagen del dios Sol, Marduk, en ese tiempo. Los sacerdotes que escaparon nuevamente huyeron a, imagínense a dónde, a Pérgamo. A Pérgamo, donde hallaron refugio, y de allí continuaron propagando la falsa religión de Babilonia. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la religión falsa de Babilonia se transfirió a Pérgamo. Cuando Ciro conquistó Babilonia, cuando Darío mató a muchos, cuando Artajerjes masacró a muchos, entonces la sede del trono de Satanás se transfirió a la antigua Babilonia, y de Babilonia a Pérgamo. ¿Sí se dan cuenta? Eso fue lo que pasó. Por eso es que nos dice que por eso el versículo 14 dice que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y enseñaban la doctrina de Balac, porque esa era la cultura y la creencia de los que venían de Babilonia. Ya vamos para allá, pero sí tiene que ver, claro que tiene que ver mucho. Vamos para allá en orden, pero sí, señor, tiene que ver con eso. Pero primero entendamos la idea de cómo se transfiere. Estamos hablando, ¿se acuerdan? Del trono de Satanás. ¿Por qué se le llama a la iglesia de Pérgamo el trono de Satanás? Básicamente porque se transfirió, porque allí era donde moraba Satanás, la religión del misterio, que fue transferida desde Babilonia hasta el mismo Pérgamo, como la sede del lugar donde se adoraba a Satanás. Ese era el lugar, ¿sí? Pero aquí tenemos algo más interesante. En el año 67 antes de Cristo, miren que todavía no ha llegado la era apostólica, el general romano Pompeyo, ¿han escuchado hablar de Pompeyo? Sí. El general romano Pompeyo, después de una campaña en Asia Menor en Pérgamo, entonces de allí Pompeyo adoptó oficialmente la religión del dios Sol. Pompeyo dijo, una vez que estuvo por allá por Pérgamo, dijo, esta religión como que me gusta, y adoptó la religión del dios Sol. Imagínense a quienes adoraban los romanos también. Volvieron a adorar los romanos. Al dios Sol. El dios Sol, Mitra. Por eso ustedes pueden ver, no sé si quiénes, por allá en Netflix está Vikingos, una serie interesante, ¿cierto? Y los vikingos precisamente peleaban contra los romanos, ¿sí? En muchas ocasiones pelearon contra los romanos, ¿sí? Y adoptaron, los bárbaros, estoy hablando de los bárbaros, ¿sí? Los bárbaros pelearon contra los romanos, y uno de los puntos es que tenían tantas discusiones, esas tribus bárbaras con los romanos, que una de ellas, en uno de esos episodios, dice que se llevan el águila romana. Miren lo que pasó aquí. Los romanos adoptaron oficialmente la religión del dios Sol, Mitra, y adoptaron el águila, ese símbolo del dios Mitra, como la insignia oficial de los estandartes de las regiones romanas. ¿Por qué? ¿De dónde lo adoptaron? ¿De los babilonios? No, lo acabo de decir. De los romanos. El símbolo del dios Sol. ¿De dónde lo adoptaron? De los de Pérgamo. De los de Pérgamo. Estando Pompeyo en Pérgamo, se dio cuenta de lo que hacían, y entonces adoptaron oficialmente la religión del dios Sol, y también adoptaron el águila como símbolo del dios Sol Mitra. Por eso los romanos también adoraban al dios Sol Mitra. Más adelante el Sol Invictus, ¿cierto? Un personaje allí que documentó, que se llama Franz Cumón, ha documentado la abundante evidencia histórica de cómo el Imperio Romano adquirió su religión y cultura, ¿de dónde? Pérgamo. De Pérgamo. ¿Y Pérgamo de? Babilonia. De Babilonia. Muchas gracias. Hasta que no entendamos eso, no podemos irnos. Tal vez esta sea la razón por la cual Pedro atribuyó a Roma el nombre místico Babilonia. Así que la ciudad literal de Pérgamo fue el eslabón que unió la religión de la Babilonia antigua con la religión del Imperio
romano, ¿cierto? O Roma papal, ¿sí? ¿Entendido cómo la Roma papal? Muchas gracias. Pues primero el Imperio Romano y después la Roma papal. Vale. Sigamos hablando de la Roma simbólica o de Pérgamo simbólica. Pero la historia no termina allí. No fue solo Pérgamo el eslabón que unió la religión politeísta de Babilonia con la religión de Roma pagana. Ahora, Roma pagana, por intermedio de un conocido de Constantino el Grande, durante el periodo de la iglesia de Pérgamo, ahora transfirió la religión de Babilonia, que fue a Pérgamo, que fue a Roma pagana, y ahora la plasmó en la Roma cristiana. ¿Sí? Y entonces Camilo, se transfirió finalmente a la iglesia católica. ¿Sí? Camilo, Constantino era pagano, ¿sí? Y se pasó al cristianismo, ¿cierto? Sí. Porque tuvo una visión, ¿no? Una visión que él vio en el cielo. Ya voy a contar también esa historia, sí. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que entendamos inicialmente es, Roma pagana, por intermedio de Constantino el Grande, durante el periodo de la iglesia de Pérgamo, transfirió la religión de Babilonia, que fue a Pérgamo, literal, después a Roma pagana, y ahora a la iglesia de Pérgamo, y entonces desde la iglesia de Pérgamo se transfirió finalmente a la iglesia católica. Así es que tenemos nosotros una religión del misterio. Así fue como se adoptó una religión pagana. La religión pagana de Babilonia fue a Pérgamo, de Pérgamo fue adoptada por Roma pagana, y luego Roma pagana infiltró la iglesia en los días de Constantino, en la iglesia simbólica de Pérgamo, y entonces la iglesia simbólica de Pérgamo le entregó su trono de autoridad a Roma papal. ¿Sí se dan cuenta que hay una cadena sin interrupción entre la Babilonia antigua y la Babilonia espiritual, que es Roma papal? ¿Sí se dieron cuenta de eso? Los cristianos de esa época vivían en el mismo entonces trono de Satanás, cuyo nombre también es el hombre de pecado y el misterio de la iniquidad. Miren, leámoslo aquí, lo demuestra en la Biblia. Apocalipsis 13 del 1 al 2. Describe precisamente el momento en que Roma pagana le entregó su reino a Roma papal. ¿Qué dice Apocalipsis 13 del 1 al 2? Lo leo entonces. Sí, señor. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Una pregunta está ahí. ¿Quién es esta bestia? Satanás. Roma. Satanás. ¿Roma qué? Roma imperial. Roma No. papal. No, Roma papal. Roma. Porque dice, tenía en sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Sí? Listo. Sí, pero dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todos En los este reinos momento de la está tierra. hablando De todos los reinos de la tierra, pero que además tenía un nombre blasfemo, que más que si ustedes comparan, por ejemplo, con Apocalipsis 12 o Apocalipsis 17, me dice que la blasfemia lo hace una persona que se hace pasar por Cristo. Así que bueno, pero digamos, no. Ahí es, el punto allí es que es Roma Papal. papal, porque el poder blasfemo es básicamente una persona que se hace pasar por Cristo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a identificar en la siguiente a Roma imperial, versículo 2. y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Interesante. Aquí, ¿quién es Roma imperial? La bestia, El la dragón. bestia que... La bestia que viera semejante en la parte de sus pies como de oso y su boca como de león. Y el Sí. dragón, es decir, Roma pagana, en otro momento lo hemos estudiado, le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Claro, el dragón es Satanás, pero aquí se representa a un poder que es civil, es decir, Roma pagana. Ah, ok, es como decir, este dragón era la Roma imperial que le dio el poder a la bestia de antes, que es la Roma papal. Es decir, exacto, perfecto. Roma imperial, el poder civil más bien, le dio el poder al poder papal. Por favor, cada vez que hables, papi, te pones en silencio, que hay un eco siempre. No lo escuchas tú, pero siempre hay un eco. Entonces dice aquí,
Eso fue lo que pasó. Entonces aquí nos está mostrando cómo fue ese paso. Y si se dan cuenta que dice que Roma pagana, el dragón, el poder civil, le dio su poder y su ¿qué? Y su trono. Lo mismo que dice la iglesia de Pérgamo, que estás donde está el trono de Satanás y grande autoridad. Miren lo que dice Elena de White, hablando del significado de Apocalipsis 13, 1 y 2. Dice, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo, es decir, en la iglesia de Pérgamo, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es una obra maestra del poder de Satanás, un monumento de su fuerza para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Satanás entonces no pudo acabar con la iglesia persiguiendo a través de los emperadores romanos, así que en la iglesia de Pérgamo Satanás infiltra la iglesia, la falsa religión de Babilonia, a la iglesia cristiana, y a través de un emperador pagano que se llama Constantino, ahora la iglesia se corrompió. ¿Desde dónde? Desde adentro. Miren, otra cita. Conflicto de los siglos, página 47. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas. ¿Cómo fue que comenzó? Miren, poco a poco. Primero solapadamente y a hurtadillas. Y después con más descaro, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre las mentes de los hombres, el misterio de iniquidad, o sea, Roma papal, hizo progresar su obra engañosa y blasfema, de un modo casi imperceptible. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana durante la iglesia de Pérgamo. El espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por algún tiempo por las fieras persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo, bajo el periodo de Esmirna. Mas al cesar la persecución y al penetrar el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones humanas. La conversión nominal de Constantino, solamente de nombre, el edicto de Milán en el 313, que fue la conversión de Constantino, a principios del siglo IV, causó gran regocijo y el mundo disfrazado con una apariencia de justicia se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de la corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Así que este es el periodo de la iglesia de Pérgamo. ¿Desde qué año hasta qué año va? Del 313 al 538 a.C. Hablemos de esa historia de Constantino para que nos quede claro. Constantino el Grande es uno de los protagonistas de la época. Corría el año 312 y habían dos papas. Un papa se llamaba Milciades. Milciades estaba por morir, estaba ya moribundo. Murió en el año 314. Y su sucesor, que se llamaba Silvestre I. Entonces teníamos dos papas o dos dirigentes de la iglesia. Tenemos Milciades y el primer papa que se llama en la actualidad Silvestre I. En 336 ellos fueron los tres actores en el escenario del drama. Estaban allí en el drama. ¿Cómo ocurrieron las cosas con Constantino? El primer encuentro entre los tres, es decir, entre Constantino I, entre Milciades y entre Silvestre I, se produjo el mediodía del 28 de octubre del año 312, en una calle oscura, allí en un distrito romano que se llamaba Trastevere. ¿Sí? Allí se encontraron los tres. ¿En dónde estaban? En una residencia, en una choza allí, donde vivía el pastor de la iglesia de Roma que se llamaba ¿cómo? Milciades. Milciades. Milciades estaba en una circunstancia pues ya moribundo casi, bueno, se encontraron allí, acompañado por su asistente que iba a ser su predecesor, que ¿quién era? Silvestre I. Silvestre I. Entonces, frente a ellos, se encontraron ellos con el general germano Constantino, que tenía 31 años de edad. Estaba allí Constantino todo sudoroso, salpicado con sangre, con polvo. El hombre más poderoso del mundo allí, en ese momento, acababa de obtener la victoria en un puente que se llamaba el Puente de Milvio y había derrotado a un rival que era la precondición para que pudiera ser reconocido como emperador. Así que después de esa guerra,
Constantino venció y dijo, ahora soy reconocido como emperador de Roma, ¿sí? Y estaban reunidos los tres. ¿De qué estaban hablando? Su primera acción, después de la victoria, precisamente fue entrevistarse con este dirigente de la iglesia cristiana. O sea, ¿con quién? ¿Con Constantino primero? Con Milciades. Constantino se reunió con Milciades, Ok. ¿sí? Eran dos pastores de la iglesia, todavía no se les llamaba papas. Por eso digo, el primer papa que se le llama es Silvestre I, porque ya lo vamos a ver por qué. Los dos pastores oyeron entonces de los labios de este gigantesco guerrero, oyeron que la noche anterior, a la puesta del sol, habían visto Constantino vio una cruz sobre el sol, o en las nubes, dicen otras versiones. ¿Sí? Es decir, vio una cruz allí cuando estaba terminando la guerra, y vio una cruz allí sobre el sol. Y entonces dijo Constantino que había oído una voz misteriosa, parecida a la que se oyó cuando Saulo cayó del caballo. ¿Sí cayó de un caballo? Ya me... bueno, cuando Sí. Saulo estuvo allí, ¿cierto? Y cayó del caballo. ¿Se acuerdan qué le dijo la voz? No, no cayó de ningún caballo. Sí, ¿cierto que no cayó de un caballo? Sí, No, ninguno. Sí, es una de las... un camello. No, pero No, iba sobre un asno. Dice que iba sobre un Era un asno y que una camello. voz le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Pero no, yo quedé caco. No, él iba andando, no dice que no tampoco. No, Eso, no, por eso dudé, porque no dice que se cayó. Está bien. iban caminando. Pero solamente es una referencia para decir que es una voz parecida a la que escuchó Saulo. ¿Listo? ¿Escuchó una voz parecida? Después decimos si es caballo, camello o iba a pie. Sí. Elena de Juay lo explica y dice que ellos venían y iban hacia Es una ciudad. a una ciudad como aquí. Damasco. Damasco. Entonces, cuando ya iban llegando, ahí se encuentran unos jardines impresionantes, pero ella decía que venían caminando. Y al caer, quiere decir que como si se hubiera tropezado y se cayó al ver la luz. Pero sí, el enemigo siempre nos hace pensar de que fue de un caballo. Yo caí muchos años en ese error, pero o sea, tengámoslo presente que siempre ellos iban caminando y iban llegando A Damasco. Muchas gracias por él. Entonces no quería estallarme tanto. Perdón por mi error, pero básicamente es que simplemente quería decir que Constantino escuchó una voz parecida a la de Saulo cuando le dijo Jesús, no me persigues, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, no? Pero la voz que escuchó Constantino fue, con este signo vencerás. Eso fue lo que dijo Constantino. Es decir, a nadie le consta esta historia, solamente a los que estaban allí, ¿cierto? Milciades, Silvestre y Constantino. Entonces, dijo que en el signo, es decir, en esa cruz, y el sol allí detrás, dijo que en ese signo iba a vencer. Enseguida, lo que hizo Constantino fue mandar a pintar todos los escudos y las cabezas de los caballos con el signo de la cruz, ¿cierto? Por eso, entonces, es que Constantino atribuyó la gran victoria que había obtenido como una expresión de la gratitud, que ahora, o más bien lo que dijo es, como vencí en esta guerra, de ahora en adelante, mi deber es hacia Cristo, mi Salvador. Entonces, lo que pasó allí, básicamente fue que Constantino, más adelante en el año 313, en el Edicto de Milán, cuando dijo, ahora nuestra religión, la religión oficial del imperio es la religión cristiana, ya no vamos a perseguir más. Ahí fue cuando se consolidó la nueva etapa de la iglesia de Pérgamo. Una pregunta. Señor. Una pregunta. Estamos en el año 312 después de Cristo, ¿cierto? Sí, señor. Esa reunión que tuvo fue en el 312. Listo, no. El edicto de Milán, que fue el edicto de tolerancia religiosa, básicamente fue en el 313. Por eso es que comenzamos este periodo en el año 313, porque fue un cambio. Es decir, antes venían persiguiendo, después de la visión de Constantino, que más bien, cuando nosotros lo pensamos hoy en día, es una visión política, porque Constantino, lo dice incluso Elena de White, cambió nominalmente una estrategia. La estrategia fue, estamos perdiendo adeptos en los romanos, pues lo que vamos a hacer es ahora, si nos convertimos al cristianismo, va a ser una cuestión bastante diferente. Así que, miren, Milciades no estaba muy de acuerdo con combinar la iglesia con el Estado, pero Milciades ya estaba de ida. Milciades murió. Silvestre, después, que fue el sucesor,
fue el primero que aceptó y a Silvestre se le nombró como papa. De hecho, miren lo que ¿sabe lo que pasó? Silvestre había comenzado a ver las cosas en forma distinta, dice aquí. Tal vez ya no era necesario esperar hasta la parucía. ¿Saben qué quiere decir la parucía? ¿Alguna vez escuchado la palabra parucía? La palabra parucía se utiliza para la venida de Cristo. ¿Sí? La parucía, es decir, la venida de Cristo. Lo que dice es que Silvestre cambió tanto su pensamiento, o más bien era más liberal, y Silvestre dijo, ya no necesitamos esperar hasta que Cristo venga para que veamos el triunfo de la iglesia. La iglesia puede tener el triunfo en esta tierra. Y esa idea, imagínense hasta dónde ha llegado, hasta el día de hoy. El Papa dice, no necesitamos esperar a que Jesús venga. Nosotros podemos establecer un reino aquí en esta tierra, que es lo que está procurando hacer, ¿sí? Precisamente lo que está ocurriendo con el nuevo emperador de Roma, ¿cierto? Ese es el triunfo tan anhelado que quiere. Así que Jesucristo supuestamente había convertido a Constantino a fin de que éste convirtiera todo el imperio y más adelante a todo el mundo, cuando esto ocurriera. Según un historiador también allí, se llama Dave Hunt, la falsa religión del imperio se infiltró en la iglesia durante la época de Constantino, así como pasaría en la iglesia de Pérgamo. Miren lo que dice. Constantino era un brillante comandante militar y además comprendía que no podía existir la estabilidad política sin la unidad religiosa. Para lograr esta proeza, se requería una unión entre el paganismo y el cristianismo. ¿Cómo podía lograrse esto? El imperio necesitaba una religión como ecuménica, dice acá. El imperio necesitaba una religión ecuménica que apelara a cada ciudadano en una sociedad multicultural para traer la paz interna al imperio. No era suficiente darle un estatus oficial al cristianismo. El cristianismo debía transformarse a fin de que los paganos estuvieran dispuestos a convertirse, pero sin dejar a un lado sus creencias y rituales. Constantino ejemplificaba este oportunismo. ¿Sí se dan cuenta? ¿De dónde viene la idea del comunismo? ¿De dónde viene la idea de formar un reino en esta tierra? Desde Constantino, de De Pérgamo. Pérgamo, en tiempos de Constantino de la iglesia, Pérgamo pasó a la iglesia, allí también a la iglesia papal. Dice otro de la iglesia católica, una persona, Henry Cardenal. Mire lo que dice y es precisamente obispo de la iglesia. Eusebio nos dice de varias formas que Constantino, a fin de recomendarle a la nueva religión a los paganos, le incorporó al cristianismo los ornamentos externos a los cuales los paganos estaban acostumbrados. ¿Qué hizo? Lo que hacemos hoy en día. Tratar, a ver cómo convencemos más gente, entonces metamos en nuestro culto algunas cosas como para que ellos se convenzan de que quieren entrar. ¿Sí? Dice, no, y no está hablando un adventista. No es necesario, dice él, esbozar un tema sobre el cual los escritores protestantes nos han familiarizado. El uso de templos dedicados a santos en particular y ornamentos en ciertas ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas, velas, las ofrendas votivas que ofrecen los que se han recuperado de alguna enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y las temporadas santas, el uso de los calendarios, las procesiones, las bendiciones sobre los campos, las vestiduras sacerdotales, el tonsura, el anillo matrimonial, el mirar hacia el oriente, posteriormente las imágenes, tal vez la salmodía eclesiástica y la cuaresma. Son todos de origen pagano, dice aquí, y han sido santificados por su adopción en la iglesia. Es decir, ¿qué hizo la iglesia? Santificó todos estos ritos, ¿para qué? Para convencer ¿a quién? A los paganos de que se unieran. ¿Sí se dieron cuenta cómo fue el paso? ¿Por qué la iglesia de Pérgamo es tan importante? ¿Sí? Por eso precisamente. O sea que podemos decir que a partir de Pérgamo es que la iglesia se empieza a degenerar más porque ya se empieza a mezclar demasiado. ¿Se empieza a degenerar más? No, se empieza a degenerar. Porque recuerden, Esmirna era la iglesia perseguida. Éfeso era una iglesia pura, que eran las anteriores. Pero en Pérgamo es donde se ejecuta este cambio o esta unión entre el paganismo y el cristianismo, el poder civil y la iglesia. Sí, ¿Cómo fue que pasó hasta que se consolidó? Hubo un pacto original de unión de iglesia y Estado que fue concertado primeramente por Constantino
y el obispo de Roma Silvestre. Eso fue lo primero que pasó en el año 312 y después el edicto de Milán en el 303. Ese pacto original fue continuado después por Teodosio I el Grande a fines del siglo I, quien declaró el paganismo delito de Estado. Miren, pasó de ser el paganismo, la religión del Estado, ahora a ser delito de Estado. Ahora el pagano era el delito, ¿sí? Esta decisión imperial, tan curiosa como inesperada, determinó una conversión masiva, no genuina sino forzosa, de verdaderas multitudes al cristianismo. Es decir, muchos paganos se convirtieron gracias a que Teodosio entonces ahora declaró el paganismo delito de Estado, ¿sí? Ahora, el siguiente paso fue que el emperador Valentiniano III y el Papa León I el Grande hicieron otra unión allí, ¿sí? Posteriormente, el que puede considerarse como definitivo por el emperador Justiniano y el Papa Juan II. Es decir, hubo una unión entre el Papa Juan II y Justiniano. ¿Se acuerdan? El famoso Justiniano que da el decreto dominical. Y el edicto de Justiniano, que fue firmado en el 530, entre el 533 y fue efectivo en el 538, pues marcó ahora sí el comienzo de los 1260 años. Es decir, fue un proceso de a poquitos. Algunos emperadores aceptaron, fueron haciendo cambios, hasta que por fin el papado pudo reinar completamente ya en el 538, que es el tema de la siguiente iglesia. ¿Sí? Vamos a ir finalizando. El elogio. Apocalipsis 12:13. ¿Cuáles son los elogios que se les da aquí? Voy a leerlo yo para que sea más rápido. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Había en Pérgamo un remanente fiel que no había negado ¿qué? El nombre ni la fe de Cristo. Uno de los fieles que se menciona por nombre, ¿cuál es? Antipas. Antipas, quien murió como mártir por causa de su fidelidad. Miren, la palabra griega que se traduce como mártir, más bien, la palabra griega Antipas se traduce también como mártir y se define como un testigo o uno que da testimonio. Según la tradición patrística, así de los primeros padres, Antipas sufrió el martirio durante la persecución del emperador Domiciano. Lo encerraron dentro de un toro de bronce que luego calentaron al máximo y según la traducción concluyó su vida cantando himnos de alabanza allí dentro de ese toro mientras estaba muriendo. ¿Sí? Es decir, del valle de la persecución de la iglesia de Esmirna, la iglesia ahora se encuentra en el monte de la tranquilidad, una falsa tranquilidad. Aquí es donde decía, por ejemplo, en tiempos de Isaías, dirán paz y seguridad, dice que Jesús, y vendrá más bien sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. ¿Y en nuestros días pasa lo mismo? Seguramente. Muchos dicen paz y seguridad, no necesitamos ir a la Biblia, ¿sí? Pero aquí está diciendo, dirán paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero en realidad es que la iglesia se ha casado con el Imperio Romano, ¿cierto? Con el poder civil. Así fue que pasó en esos tiempos. Tengo todavía mucho más, pero pues creo que debemos acabar aquí, ¿cierto? Vamos pues a dividir este estudio en dos. La siguiente vamos a seguir tratando entonces la iglesia de Pérgamo, porque hay mucho que decir acerca de la iglesia. Vamos a hablar de lo que decía Diego y de los métodos de Satanás que usó. Vamos a hablar más adelante de Balaam, los intentos de Balaam. Vamos a hablar de cómo murió Balaam, de la doctrina otra vez de los nicolaitas, del mensaje para hoy y del castigo con la espada, ¿cierto? Y después una promesa a los vencedores. Pero dense cuenta, no sé si hay bastante información. Fue bastante información, pero bastante interesante. ¿Cómo fue que la iglesia fue permeada por el paganismo? ¿Y cómo puede pasar también eso hoy en nuestras vidas? Es una cosa que no pasa de la noche a la mañana. Va siendo de a pocos y Satanás utilizando sus estrategias. Si Satanás no puede con la persecución, con los problemas, lo que va a hacer seguramente es infiltrarse en nuestra vida, en nuestra religión, cambiar lo que nosotros creemos. Esa es una de las maneras que Satanás también usa.
Muchos dicen, yo no tengo problemas, ¿sí? Pero Satanás usa otras maneras. Y la manera que utilizó, por ejemplo, con Balaam, con el pueblo de Israel, no fue maldiciendo al pueblo porque eso no se pudo. No fue persiguiendo al pueblo. Lo que tuvo que utilizar es metiéndose dentro del pueblo. Ojalá que eso nos pase a nosotros. Que aprendamos de la iglesia de Pérgamo que básicamente nuestra única esperanza es la espada de dos filos. Esa espada que puede entrar en mi corazón y ser transformado. Si yo no estudio la espada, si yo no estudio a Jesús a través de su palabra, si yo no permito que el Espíritu Santo more en mi corazón, definitivamente estoy abierto a los peligros que trae las nuevas doctrinas, los peligros que trae Satanás para que yo me aleje de la verdad que solamente está en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Y vamos a, no sé si hay alguna pregunta antes o si vamos con una oración. Perfecto. No, Camilo, yo creo que hay un punto muy importante. O sea, me queda claro y no me queda claro exactamente cómo en la iglesia primitiva, la iglesia de ese momento, se deja permear por el Estado, pero eso no, o sea, cómo esos cristianos se dejan como engañar con un poco de falsas doctrinas, pero el tema no era eso, sino era para atraer a los paganos. O sea, eso era como en un solo acto estaban sacando dos. El enemigo es muy inteligente, porque precisamente, o sea, lo que ellos necesitaban en este momento era dañar la iglesia, pero además atraen a los paganos a esa iglesia. Lástima ¿Creo que que es correcto o me equivoco? es correcto. Lástima que nosotros no hayamos terminado. Es decir, porque digamos que ese es el tema de reflexión hacia el final. Precisamente hay algo que está pasando y una pregunta que levanta Elena de Juárez más adelante y que estudiaremos la siguiente vez seguro. Ella dice, ¿por qué en nuestros días no se ha levantado la persecución? Entonces ella responde con una cita de Elena de Juárez, del conflicto de los siglos, bastante amplia. Pues no, es un poquito corta, pero nos explica por qué la iglesia de Pérgamo aceptó, ¿cierto? Y por qué nosotros también a veces aceptamos, ¿sí? Y es que queremos hacernos amigos del mundo, permitir que nuestra iglesia tenga un poquito más de fama, ¿no? Nosotros decimos, si nosotros traemos a los jóvenes tal vez con una música un poco más movida, con un tema allí donde todos comiencen a saltar un poquito más, si de repente dejamos lo aburrido de estudiar a profundidad la Biblia, entonces en ese momento vamos a perder, muchos dicen, bueno, vamos a ganar más almas, ¿sí? Lo que pasa, perdón Camilo, No, lo que es pasa es que es dejamos ser de trabajar. tibio, Dilo. ser tibio y pues a Dios no le gusta eso. Sí, exactamente. Lo que pasa es que nosotros dejamos lo espiritual para buscar lo emocional para atraer personas. Pero estamos en un error craso porque Dios no es emocional. Nosotros tenemos que ser espirituales. Y la espiritualidad se pierde por buscar esa parte emocional, que es lo que estamos viendo en el mundo. O sea, en el mundo se entra en la iglesia, es a partir de esas costumbres que ellos, que se traen y nosotros las estamos en cierto modo permitiendo. ¿Se acuerdan lo que leímos? Que dijimos, ¿cómo hicieron para que los paganos les gustara convertirse a la religión? Pues dijeron, Buscando las cosas que a ellos les gustaban. traigamos todas sus prácticas a la iglesia, que así pues se van a sentir cómodos porque no hay O sea, no, ¿qué es lo que puede estar pasando en este momento que pasaba en ese momento también? Que no se ve la diferencia. Nosotros no somos diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo entró a la iglesia. ¿Cuál es? Bueno, vea que en el mismo capítulo del 13, después de lo de la silla de Satanás, dice, ese pedacito dice, retienes mi nombre, ¿sí? Y no has negado mi fe. ¿Ven? Porque no están cambiando como tal la iglesia. No. Se mezcla, ¿sí? Se mezclan las cosas. Se mezclan las cosas. Y es lo que pasa ahora para tener más feligreses, más gente que calienta sillas, ¿sí? Gente que no le gusta estudiar, sino que
solo van a recibir su dosis cada 8 días y perdón lo que voy a decir, ¿no? Y lloran y sienten que les llega el mensaje al corazón, pero salen de la iglesia y siguen como si nada, ¿sí? Es como dice el pastor Bore, o sea, hay babilonios dentro de la iglesia, pero Total. no la iglesia no es Babilonia. Eso es lo que quiere, él lo dice así. No, y el Y- versículo también lo dice. sí, Porque dicen, y eso es retienen mi nombre, pero están sentados en la silla de Satanás. ¿Saben qué y lo me que gusta? y a eso es a lo que llega, a eso es lo que llega también el pastor Boro, o sea, es admirable es un hombre de Dios, o sea, a pesar de que de pronto no lo quieran en algunas partes, pero lo que el hombre dice lo dice con dirigido por el poder del Espíritu Santo. Y es interesante cuando él dice que la iglesia no es Babilonia, pero sí hay dentro de la iglesia Babilonia. Y lo que dice Diego es cierto. A veces se ve es por cantidad y no por calidad, ¿sí? El hecho de, o sea, tampoco me vayan a malinterpretar esto lo que voy a decir, pero es que a veces nos fijamos es por blancos, pero no estamos viendo que el Señor quiere también es que todos procedan al arrepentimiento, y eso es por números, y hay hermanos que, o sea, no, sin ánimo de ofender, pero hay muchas personas que no estudian, no investigan, eh, les gusta que lo llenen prácticamente. Mira, John, mira, yo voy a decir algo y es duro, lo que voy a decir, es duro, porque nos pega a todos. Pero nosotros estudiamos esto y cada vez le sacamos nuevas cosas, ¿sí? Y lo estudiamos 10, 20 veces, las personas que conocemos hace tiempo del adventismo. Pero ¿qué pasa? Nosotros criticamos a esta gente que vivió en esta época, pero nosotros estamos igual y peor, Ajá. ¿sí? Decimos ser cristianos, decimos conocer y estudiar, pero estamos en las mismas, porque nos gustan las series X que están en televisión, en diferentes canales, ¿sí? Nos gusta escuchar música secular, que le sacamos excusas y miles de cosas. No, pero es que si es así, si tiene no sé qué, si tiene lo que... Sí, es un estudio muy grande. Seguimos metiéndonos en el mundo con la Navidad, seguimos metiéndonos en el mundo de que voy a un sitio, la paso chévere, pero como no estoy tomando, estoy en un buen sitio, ¿sí? Y eso no es así, hombre. Las cosas hay que cambiarlas de raíz. Las cosas hay que cambiarlas sí o sí. O si no, hermano, quédese afuera, ¿sí? Pero lo que decía alguien, no sé quién era, estamos siendo tibios, no cortamos las cosas del mundo como son y seguimos y leemos, y oiga, sí, terrible esa gente como adapta las cosas del mundo, pero es que nosotros estamos igual y vivimos día a día y estamos igual. Aquí estudiamos, mejor dicho, reflexionamos y toda la cosa, pero hoy voy ahorita y me pongo a ver una serie hasta la 1 de la mañana. Entonces, ¿sí? Si verdaderamente estudiamos estas cosas, porque hay que cambiar cosas en nuestra vida, ¿sí? Porque si nos quedamos diciendo lo mismo, sí, es que esto es una lucha, es que hay que diariamente buscar de Dios para tener un cambio, pues nos vamos a quedar así hasta el día de morirnos y nos vamos a quedar cambiando, tratando de cambiar hasta el día que nos muramos. Es tan cierto eso, pero la necesidad más grande está en que estudiemos esa palabra y permitamos que sea viva y eficaz en nosotros. O sea, no solo leerla, sino practicarla, dar ese paso, ir adelante, porque de nada nos va a servir. Nosotros queremos cambios, pero lo que dice Diego, no cerramos puertas, dejamos las puertitas ahí entreabiertas y a cualquier momento, ¡fum!, la abrimos bien. Y ahí en eso mantenemos, en medio cerrar la puerta, pero no la cerremos del todo. Entonces hay unos días que, somos los cristianos, pero a la semana siguiente se nos olvida todo lo que hemos estudiado. Claro, es que por eso es que uno dice, ay no, estaba tan bien y me desanimé. Ajá. Pues sencillamente porque está pensando más en las cosas del mundo, su relación no estaba firme en Jesús. ¿Sí? Por lo que usted dice, porque no cerramos una puerta completamente.
sino siempre estamos haciendo lo que hicieron en Pérgamo, dejamos mezclar. Y ahí vivimos mezcladitos y ahí vivimos acomodaditos y como que sí somos cristianos, pero a raticos nos volvemos de otro lado. Y eso es lo que realmente yo no sé, pero yo pienso que la lucha de un cristiano es dura por la misma necesidad de relacionarse con el Señor. Cuando aprendemos a relacionarnos sinceramente con el Señor, la vida cristiana no es dura, es un placer, es una dicha, porque le empezamos a sentir el gusto. Pero cuando cerramos de verdad puertas y empezamos a abrir las puertas que nos muestra la palabra de Dios. Cuando nosotros de verdad tenemos esa relación tan estrecha con el Señor, la vida cristiana no es difícil. ¿Por qué? Porque yo entiendo, hablando por ejemplo de la ley no es una carga, la ley es una protección. Pero desafortunadamente nosotros, los que estamos, o sea, el cristianismo a medias nos hace ver eso, esa ley es una carga, qué pereza, yo no soy capaz. No, porque no he entendido por qué es la ley y para qué es la ley. La ley es para protección mía. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos es que estrechar nuestra relación con el Señor para que entendamos cuál es el evangelio real y para que eso nos guste. Porque es que nosotros, lo que oí en alguna predicación, si toda la semana como chocolate y el sábado como zanahoria, pues la zanahoria me sabe horrible, es fea, es más rico chocolate. Entonces, a eso tenemos que nosotros cambiar, que la zanahoria sea para todos los días, no solamente para el sábado. Pero hay algo realmente que está pasando. Realmente la palabra sí está calando entonces en nosotros, porque si estamos reflexionando en eso, es porque la palabra, esa espada de dos filos, sí está siendo eficaz en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo haga eso, ese cambio, ¿cierto? Y no es que nos propongamos, voy a hacer esto, pero realmente cuando me propongo no lo puedo hacer. Solamente es dejar que esa espada de dos filos penetre bien dentro y haga su función realmente como estaba diciendo ahí. El cambio no lo hacemos nosotros, el cambio lo hace el Espíritu Santo. Yo iba a decir eso, digamos que en este día, cada uno de ustedes, yo no sé si se están dando cuenta, pero el análisis que tenemos ya es un análisis más estructurado, ya es un análisis que va más hacia el punto, ya digamos que entendemos el objetivo de la iglesia de Pérgamo, porque a veces digamos que cuando opinamos cualquier cosa sobre cualquier punto, y miren que no, el Espíritu Santo actúa precisamente cuando uno estudia de manera organizada. Esto me da a entender que esto no es para los sabios, o es decir, para las personas que tengan un doctorado, no, todos nosotros estamos, precisamente el Espíritu Santo es el que está poniendo eso en nuestro corazón, es el que lo está enseñando, es el que lo está dictando. Hay cambios. A mí me alegra cada vez que ustedes, si ustedes están opinando, sé que hay otros que no levantan su micrófono, pero sé que también están poniendo atención. Y eso me alegra porque estos espacios entonces están siendo efectivos, están siendo de beneficio para nosotros. Yo quisiera terminar leyendo precisamente el texto que les quería decir, porque seguramente la vez pasada la próxima vez vamos a darnos cuenta de lo que falta de la iglesia de Pérgamo, que precisamente es este análisis todavía más profundo, porque nos falta Balaam, por ejemplo. Aprendiendo a Balaam nos vamos a dar cuenta de por qué se le decía a la iglesia de Pérgamo que estaba con la condición de Balaam, ¿no? Pero miren, simplemente la pregunta que lanzábamos, ¿por qué la iglesia hoy no padece persecución? Porque hoy estamos tranquilos, porque todos estamos contentos y tranquilos y la iglesia dice estamos en paz y seguridad, podemos hacer lo que queramos. Dice aquí... Estamos igual al mundo, no tenemos diferencia. El conflicto de los siglos, página 45, según lo que acaba de decir también Glory, dice, otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces, dice ella, parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo, también responde ella, es que la iglesia se ha conformado a las normas del mundo
y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. ¿Por qué por qué somos tan, dice ella, por qué somos tan populares o por qué el cristianismo es tan popular? Porque hay un espíritu de transigencia con el mundo, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, dice ella, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia, a eso se debe, dice ella. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, recuerda la iglesia de Éfeso, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Si hoy estamos tranquilos, quiero decirles que es porque estamos haciendo el mal trabajo. Estamos haciendo un mal trabajo porque estamos tranquilos, ¿sí? Sí, estamos muy cómodos y nos debemos reavivar a no esa comodidad. Debemos incomodarnos y luchar para verdaderamente cumplir la misión que tenemos. Ustedes escuchan un sermón donde normalmente se propone que estén tranquilos y que todo es paz y alegría. No, necesitamos incomodarnos, decía, lo acaba de decir Livni, incomodémonos un poquito más, ¿sí? Ahí es donde está realmente el punto central. Gracias entonces por haber participado, gracias de verdad, porque lo que ustedes han dicho los ha fortalecido a ustedes y nos ha fortalecido a nosotros. Cuando participamos eso ocurre, ¿sí? Cuando vamos al punto, cuando ya estudiamos de manera estructurada es lo que hemos aprendido. Así que bienvenido porque ahora se le puede llamar tertulia. Cami, cuando nos pregunta y no contestamos, no es que no estemos poniendo cuidado, sino que nos corcha, pero créame que lo que usted decía es cierto, el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y lo importante es esto, hacer la milla de más, no conformarme con la escuela sabática del sábado y el culto y chaolín, no. Esto es necesario porque yo pienso que el Espíritu Santo hace más la obra en nosotros, en lo que nosotros podamos sacar el tiempo entre semana, que el mismo sábado. Yo el otro día entendía que finalmente muchos almorzamos los sábados y yo pienso que los sábados es el postre de lo que me he comido toda la semana. Así debería ser. Pues bueno, yo humildemente sí, cuando no contesto es que no sé, la mayoría de veces. No, aquí yo no estoy hablando de tal vez de quién no contesta o quién. No, mentiras, yo entiendo, sino que me parece que todo el mundo debe participar. No, y lo que estoy diciendo es que hoy veo cómo el Espíritu Santo actúa. Yo lo veo aquí, veo que, digamos, la manera de estudiar la Biblia no puede ser de manera desordenada. Yo no puedo decir, simplemente hoy abro el Salmo 91 y ya. No, cuando estudiamos con estructura nos damos cuenta que podemos sacarle tantas cosas a la Biblia. Ahora, y vuelvo a repetir para finalizar, siempre lo digo, vuelvo a repetir, miren, definitivamente yo no he visto en el Apocalipsis un mensaje que no tenga que ver con reforma y reavivamiento. No sé si ustedes lo han visto hasta el momento, pero pues cuéntenle a las personas que creen que el Apocalipsis es un libro como allí que solamente es para visitas. ¿Ustedes creen que si una persona nueva escucha esto, no va a sentir que necesita hacer un cambio? Yo creo que sí. O sea, Jesús se está mostrando aquí. Entonces, qué información tan errada cuando nosotros mostramos a las personas que el Apocalipsis no es parte del amor de Dios. Es parte del amor de Dios. Es perfectamente adecuado para mostrar nuestra situación, dice Elena de White, actual, y también establecer la fe de los que dudan, dice ella. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Cami. Vamos a terminar con una oración. Voy a pedirle a Joana, la vez pasada nos ayudó con la oración. Willy también ya lo ha hecho. A José ya lo hizo al inicio. A Isa. Bueno, sí, está bien, sí, claro que sí. Vamos a pedirle a Livni. ¿Estás, Livni? Sí, estoy. Me cogieron de improviso. Bueno, entonces vamos ahora, reverentes. Padre Celestial que estás en los cielos,
Gracias por regalarnos este momento tan especial de conocer tu gracia y toda la sabiduría que tienes para con nosotros. Derrama cada día por intermedio del Espíritu Santo, así como lo has demostrado en este estudio, que aprendamos más de ti y podamos aplicarlos en nuestras vidas, y tan solo no aplicarlos en nuestras vidas, sino también compartirlos con los que lo necesitan. Guíanos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias.